Buenos días a todos. Próxima, por favor. Gusto encontrarnos hoy Todas las conexiones con otra presentes con al acta de Ginebra. Otra reunión de IP Time, un viernes espectacular. Bienvenido nuestro expositor, profesor Manuel de Santes, tan querido para todos nosotros. Bien, profesor, un gusto encontrarlo. Yo creo que la presentación corresponde. El profesor Manuel de Santes, para mí es un placer tenerlo. Hoy lo conocemos hace muchos años, es una de las personalidades mundiales en materia de propiedad intelectual. Lo puedo relatar perfectamente su currículum de los últimos 20 años porque lo conocí cuando entré en el Magister Lucentinus. Cuando en ese momento él ya estaba en la plana mayor de la Universidad de Alicante. Yo recuerdo que estaba de vicerrector, ¿verdad? Profesor de la Universidad de Alicante y director, fundador de la maestría del Magíster Lucentinus, fundador de una tremenda experiencia de formación universitaria, vinculado a, bueno, lo más alto de la formación en propiedad intelectual. Él es catedrático troncalmente en Derecho Internacional Privado, materia en la cual ha alcanzado las más altas, los más altos galardones académicos respecto de la materia. Asimismo ha sido vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, radicada en Múnich, y también, bueno, ha desempeñado cargos relevantes en nuestra materia, propiedad intelectual, siendo actualmente consejero en numerosas instancias internacionales de la materia. Es of counsel del estudio del Saburu, también, y bueno, me tomo el atrevimiento de no decir tantos de los libros en los cuales ha escrito, y también en este atrevimiento de admiradora exalumna del profesor, lo que quiero decir es que algo de lo tan destacado que tiene, y lo hago corto porque quiero escucharlo, algo de lo tan destacado que tiene es que hace equipos. Y lidera equipos, pero los lidera desde el trabajo. Porque se puede liderar mandando, y lo que tiene de entusiasmante el profesor es que lo lidera desde la integración. Y eso hoy en día es algo muy destacado y muy importante. Y creo que deja una huella espectacular, porque, bueno, es la huella del reconocimiento de la colaboración. Profesor, va a ser un placer escucharlo, no quiero hablar más, y todo lo que sean preguntas y comentarios desde esta vinculación de conceptos para desarrollar de la novatio, la innovatio, y cómo viene apareciendo hoy la propiedad intelectual, bueno, nos va a encantar a todos. Pónganlo en el chat, lo vamos a ir comentando y debatiremos estos nuevos temas. Adelante, profesor, por favor. El micrófono. Ya está. Tantas veces que he tenido que hablar de esta manera y siempre me olvido, ya ves, es lo que les pasa a las personas mayores. Muy buenos días a todos desde España, que es donde es verano, por cierto. Y quiero deciros que estoy muy feliz. Muy feliz de escucharte también, Beatriz. Y directamente voy a decir que te quiero. Te quiero porque eres mi hija y como tantos otros. Pero contigo es que ha sido una relación siempre muy especial de muchos años, así que te agradezco mucho esta presentación en la que has puesto todo el cariño. Fijaos que yo el otro día hacía el recuento, son cerca de 350 egresados del Magíster Lucentinus en América Latina, en Iberoamérica, en estos últimos 25 años, y la verdad es que es un orgullo muy grande de alguna forma haber sido papa de Santes de todos ellos,
de casi todos ellos, y creo que os conozco a casi todos y habrá muchos que me estéis escuchando en este momento. Quiero deciros también que IP Time es una iniciativa fenomenal. Yo no sé si humildemente aceptáis a alguien que venga del otro lado del charco, pero si es así, yo quiero estar y quiero participar y quiero aprender. Habéis tenido una idea fenomenal, Marcelo, a José Roberto, a Paola, a Aldo Fabricio y a Silvina. Quiero deciros también que estoy muy feliz de que seamos tantos aquí y sobre todo recordar a una de las personas que yo más admiro en el mundo, que es Delia Lipsi, que hoy me parece que un ratito por lo menos, pero nos está escuchando. Así que Delia, a ti también te quiero. Te quiero como hermana mayor, no como hija, como quiero a Beatriz. ¿Qué me gustaría hacer en los próximos 20 minutos? Pues mirad, fundamentalmente me gustaría pensar con vosotros, sobre todo dudar, sobre todo proyectar reflexiones que llevo muchas décadas, diría ya, barruntando. No sé si voy a ser capaz de meterlas todas en esos 20 minutos, porque ya me voy haciendo mayor, pero la única manera de hacerlo es pensando con vosotros, de manera que no tengo ningún material, lo mismo que tenéis vosotros, y os voy a pedir que, si es posible, que me prestéis atención y que vayáis siguiendo de alguna manera mis balbuceantes palabras, ¿no? Porque solo quiero provocar, ¿no? Y desde luego voy a desilusionar a los que piensen que les voy a dar recetas. Hoy no voy a dar ninguna recetas. Pero yo soy martillo pilón. Y siendo martillo pilón voy a repetir hasta la sociedad cosas que probablemente muchos de vosotros ya os parecerán obvias, pero que estoy convencido que aún no tenemos muy asentadas en el estómago, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años? Pues mirad, fundamentalmente lo que ha pasado es que hemos pasado de la sociedad digital a la sociedad cognitiva. Ya no estamos en la sociedad digital. Yo recuerdo cuando nos embarcamos en un proyecto maravilloso en la Oficina Europea de Patentes, el proyecto de escenarios para el futuro en los años 2003, 2004, 2005, que vivíamos la efervescencia de la llegada de Internet y nos regocijábamos con una serie de posibles escenarios para los próximos 20 años. A mí eso me cambió la vida porque me enseñó a pensar en términos de escenarios, ¿no? Pues bien, ninguno de los escenarios se ha cumplido. Estábamos muy lejos de poder imaginar después de 15 años, porque estoy hablando del año 2004 y estamos en el año 2020, solamente 15 años después, es tal el cúmulo de cambios que era imposible imaginar hace apenas 15 años. Que tenemos quizás que parar algún momentito y empezar a reflexionar qué es lo que ha pasado y dónde estamos. Yo lo traduzco, cuando lo llevo a la propiedad intelectual, lo traduzco a un cambio paradigmático, copernicano, de pasar del mundo de la novatio, que es el mundo de la segunda revolución industrial, y también de la tercera revolución industrial, al mundo de la innovatio, que es el mundo de la cuarta revolución industrial y de la quinta revolución industrial, que viene en nada. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que cuando se asientan las herramientas fundamentales de esa ciencia maravillosa que es la propiedad intelectual, de la que imagino que todos los que me estáis escuchando, yo desde luego estoy enamorado, las herramientas tienen sentido en la medida en que la propiedad intelectual sirva a una sociedad determinada. Y esa sociedad determinada, si bien el mundo de las patentes lo podemos remontar hasta el siglo XIV y el siglo XV y el mundo de los derechos de autor, pues unos siglos después, bien, todo eso lo sabemos. Pero cuando las herramientas se ponen de verdad encima de la mesa y el sistema se estructura como tal sistema, estamos sirviendo a la sociedad de la segunda revolución industrial. Y en ese momento en el que ha llegado la electricidad, lo que hay que hacer es sacarle partido a la electricidad.
Y estoy banalizando, pero me sirve para poder contextualizar. Si hay que sacarle partido a la electricidad, es fundamental proteger a todos aquellos que inventen, es decir, a todos aquellos que aporten a esa revolución copernicana que supuso la llegada de la electricidad, que aporten algo nuevo. Y todo el esquema del sistema de patentes, y también el esquema del sistema de diseños, y también el esquema del sistema de derechos de autor, y también, ¿por qué no?, el sistema de marcas, está pensando en la novatio, es decir, en quien aporta algo nuevo. Desde la perspectiva de las patentes, lo que hace falta es que haya una novedad, que haya una actividad inventiva y que tenga potencialmente una capacidad de aplicación industrial. Y a partir de ahí hay una protección. ¿Qué quiere decir? Hay un título que implica una protección, que implica un monopolio, que implica un derecho de exclusividad. Y esto, cuando lo evaluamos desde la perspectiva de más de 100 años, pues hemos de reconocer que ha aportado a la segunda revolución industrial extraordinarios réditos y que ha empujado la innovación. Ahora bien, cuando nos vamos a la cuarta revolución industrial, que me gustaría desarrollar un poquito en unos minutos, donde la sociedad ha cambiado, donde estamos ante una realidad completamente distinta y una velocidad de cambio, como veremos, completamente distinta, y ante unos problemas completamente distintos, donde la tecnología y la innovación, es decir, la introducción de algo nuevo en la sociedad o en el mercado, que eso es innovación, se convierte en el eje nuclear. Lo acaba de decir la Comisión Europea hace una semana cuando ha sacado su propuesta de plan sobre propiedad intelectual a comentarios. Innovación implica moverse en otra esfera, no es la esfera de la innovación. Con la innovación, lo que nos interesa no es que algo sea nuevo, sino que algo nuevo, novatio, se introduzca dentro del mercado y se introduzca con éxito dentro del mercado. Desde esta perspectiva, es lícito preguntarse, a mi modo de ver, si todo el sistema parido en el siglo XIX y que tanto rédito ha dado, el sistema de propiedad intelectual, debe trasvasarse simplemente de un lugar a otro, de una sociedad a otra. Y yo no estoy tan seguro. A mí me da la sensación de que tendríamos que volver a reflexionar, parar un momento determinado y tener el coraje de enfrentarnos a esta nueva realidad. Es la nueva sociedad la que determina los cánones y no la propiedad intelectual. La propiedad intelectual no es más que un instrumento que está al servicio de la sociedad. Pero en cambio, le tenemos mucho miedo al cambio. ¿Qué ha supuesto aquí el COVID? Pues yo estoy convencido de que el COVID lo que ha supuesto es que de pronto nos han tirado a la piscina, pero la piscina ya la veíamos. Sabíamos ya que esa piscina existía, que tarde o temprano íbamos a entrar en la piscina. Mirábamos el agua, sabíamos que estábamos viviendo en otra sociedad. Nos han empujado y el problema es que nos hemos dado cuenta de que no sabíamos nadar. Nos hemos dado cuenta además de que ya no vamos a salir de la piscina. Vamos a tener que vivir en una piscina donde no sabemos nadar. A mí me da la sensación durante estos meses que lo que he estado haciendo es chapoteando y atento a las urgencias. Y seguimos muy atentos a las urgencias. Pero no nos damos cuenta de que lo que se ha producido es una aceleración exponencial de algo que ya estaba ocurriendo. Y que por lo tanto lo que hemos hecho es adelantar unos años algo que nos iba a pasar.
Lo que pasa es que seguimos sin saber nadar, porque todavía no hemos empezado, por lo menos yo y el entorno en el que me muevo, desde luego, a darme cuenta de que una cosa son las urgencias y otra cosa son las importancias. Y estamos todavía metidos en el mundo de las urgencias. Y hasta que no podamos pasar al mundo de las importancias, es decir, al mundo de la estrategia, no podremos evaluar hasta qué punto la propiedad intelectual va a tener que moverse mucho más rápidamente en este nuevo escenario que nos está poniendo por delante la COVID-19. A mí me gustaría leeros en inglés y es lo único que he traído, 5 líneas de Schwab en su libro The Fourth Industrial Revolution del año 2017, porque vienen a sintetizar perfectamente cuál es el mensaje que os quiero pasar. Dice así: The changes are so profound that, from the perspective of human history, there has never been a time of greater promise or potential peril. My concern, however, is that decision makers are too absorbed by immediate concerns to think strategically about forces of disruption and innovation shaping our future. Fijaos, Schwab hace hincapié en primer lugar en la profundidad del cambio. Por primera vez en la historia, los seres humanos ya no cambiamos de manera lineal, sino que cambiamos de manera exponencial. Y ese cambio exponencial es estructural, ya no es coyuntural. Dejadme un minuto que trate de explicar esto. Desde que el ser humano es hombre, es ser humano, siempre ha ido evolucionando de una manera lineal. La linealidad se ve así. Con el avance lineal, por supuesto, con cambios exponenciales coyunturales de cuando en cuando, la invención de la rueda o el descubrimiento del fuego o la imprenta o la llegada de la primera y la segunda revolución industrial. Pero entre cambio exponencial y cambio exponencial siempre ha habido tiempo suficiente para volver a la linealidad. Vuestros padres, vuestros abuelos os han transmitido en vuestros genes que el cambio a que el ser humano está acostumbrado es un cambio lineal. Todas nuestras estructuras sociales, el derecho, todo nuestro sistema de propiedad intelectual está basado en el cambio lineal. Con el cambio lineal yo puedo, por ejemplo, formular una norma que haga que se adecue la norma a la sociedad. Esta es la función del derecho. La norma no avanza o lo hace muy poquito desde la perspectiva de la jurisprudencia, pero la sociedad sí que avanza, y cuando la sociedad avanza y la norma no, llega un momento en que se produce un gap, una distancia, y en ese momento decimos, hay que cambiar la norma, y entonces hacemos un catch-up, damos un saltito y volvemos otra vez a empezar el ciclo infernal o virtuoso. Y así hemos funcionado durante miles y miles de años. ¿Por qué? Porque los cambios eran lineales, no eran exponenciales. Pues mirad, eso ha cambiado. En el momento en que llega Internet, se produce el cambio del mundo analógico al mundo digital, empezamos a trabajar en bites, tenemos una primera revolución. Si esta revolución exponencial, este cambio exponencial, pues hubiera tardado 100 años en llegar el siguiente, hubiéramos vuelto al esquema clásico, pero no fue así. Inmediatamente después los seres humanos se empeñaron en comunicarse entre ellos a través de redes sociales y volvieron a multiplicar el número de datos personales. Y poco después nos geolocalizaron con el aparatito este del avatar que llevamos todos, y en ese momento pues se volvió a multiplicar exponencialmente los datos personales. Y poco después las máquinas empezaron a hablar entre ellas y empezaron a producir datos no personales por miríadas, y otro cambio exponencial. Y después llegó la inteligencia artificial y otro cambio exponencial. Y los cambios exponenciales ahora se van superponiendo unos a otros. Y después viene el blockchain, y después vendrá la física cuántica, y después vendrá, y después vendrá. Vivimos en un mundo de cambio exponencial. Y eso cambia todas nuestras estructuras, incluyendo las estructuras de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, las crisis ya no son
cíclicas. Las crisis siempre han sido cíclicas en la historia, pero hoy las crisis ya son sistémicas. Hemos entrado en el mundo de la COVID-19 y después vendrá la COVID-20, la 21, la 22. Pero fijaos que el problema en el fondo no son los cambios ni son las crisis, el problema somos nosotros. Las crisis y los cambios son herramientas para alimentar dudas y para repensar los paradigmas, pero tenemos que reconocer que lo que nos dedicamos a la propiedad intelectual, estamos instalados en una burbuja. A veces pienso, cuando escucho a muchos de mis compañeros, y me escucho a mí mismo, que solo vemos nuestro ombligo, que estamos atenazados en una espiral que no nos permite ni siquiera pensar en un posible cambio de paradigma, en un posible cambio de sistema, en que si la sociedad ha cambiado, pues parece lógico que cambien también las herramientas de la sociedad. Pero eso no nos lo planteamos. No nos planteamos un cambio de nuestro modo de vida. No nos planteamos un cambio del modo de ejercer nuestra profesión. Como dice Schwab en el texto que os he leído, estamos perdidos en un pensamiento tradicional, en un pensamiento no disruptivo. Estamos completamente absorbidos por las urgencias inmediatas, es decir, por la táctica. Y la táctica no nos deja ver las importancias, que son las estrategias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues bien, yo estoy convencido de que ya no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Este cambio de era que va de la cuarta a la quinta revolución industrial es la era cognitiva. Y la era cognitiva ya no es la era digital. Y esto tiene toda una serie de consecuencias. Me gustaría analizar muy rápidamente alguna de ellas en plan shock. La primera es que el elemento transformador es la ruptura de los silos tecnológicos. Si os dais cuenta, las tecnologías han sido desarrolladas por los seres humanos siempre desde una perspectiva silar, en silos. Y por lo tanto, desde la perspectiva de las patentes, por ejemplo, podíamos establecer todas las diferentes categorías de silos y saber dónde estaba la clasificación de las diferentes clases, etcétera, etcétera. Cuando nos íbamos a las marcas encontrábamos algo parecido. Pues bien, hoy la ruptura de los silos tecnológicos es brutal. Las tecnologías están completamente hibridadas, completamente interconectadas. La robótica, la cobótica, los wearables, la genómica, la biométrica, la inteligencia artificial, la biotecnología, todo esto es nuevo. Y eso implica al mismo tiempo una dilución, diría yo, de mundos que nos parecían que eran mundos claramente diferenciados, como era el mundo físico, el mundo digital o el mundo biológico. ¿Quién nos iba a decir hace 15 años que de pronto no iba a existir ya mundo físico, ni digital, ni biológico, y todo iba a estar mezclado? Y esto implica también, esta interacción entre superestructuras, implica también una gran complejidad. Y hemos de ser capaces de poder identificar todas estas superestructuras. Voy a intentar traeros algunas de ellas a colación, para ver hasta qué punto tenemos necesariamente que repensar el sistema. Primero, la primera gran superestructura es el Big Digital Data, es decir, todo el cloud computing, todo el almacenamiento, toda la capacidad de computación, todo el análisis. Después tenemos otra extraordinaria superestructura que es nueva, que es la telemática, es decir, la hibridación completa entre la computación, la informática, las telecomunicaciones, las tecnologías relativas a los vehículos, por ejemplo, a la seguridad de las carreteras. Tenemos, por un lado, todo el digital data, todo el big digital data, toda la capacidad de computación, la telemática, el masivo desarrollo de los algoritmos en los procesos de datos. Fijaos que la clave del mundo cognitivo está en la relación entre los seres humanos y las máquinas. A mí me gusta hablar de la lucha o de la oposición y de la colaboración entre los algoritmos y los androritmos. Pero es todavía más complejo. Si os dais cuenta, tenemos también todos los sistemas integrados. Es decir, el hardware especializado que proporciona acceso a Internet y que programa específicos eventos, por ejemplo. Todos los embedded systems.
Estas superestructuras no acaban aquí. Pensad en la softwareización completa de la sociedad. En unos años, el 90% de las solicitudes de patentes contendrán software. Esto era impensable completamente hace unos años. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la consecuencia de todo esto es necesariamente una aceleración exponencial de las tecnologías y de la innovación. Y por eso a mí me gusta hablar del cambio de la novatio a la innovatio. La clave hoy ya no está en proteger al creador. Mire usted, yo protegeré al creador, sea un creador digno de tener un derecho de autor, o sea un creador digno de tener un derecho de patente o de cualquier otra herramienta de propiedad industrial, en la medida en que ese creador haya aportado de verdad algo a la sociedad y que haya podido introducir en la sociedad esa aportación. El tema, pues, ya no es si la propiedad industrial ha servido o no ha servido en el pasado. Claro que ha servido en el pasado. Naturalmente, ha sido 2 siglos maravillosos. Ha servido a todas las diferentes revoluciones industriales. El tema es si va a servir en el futuro o si debemos ponernos a pensar. Y aquí yo estoy convencido de que si nos ponemos a pensar, podemos encontrarnos entre 4 escenarios. Y no hay que rechazar unos o abrazar otros. A lo mejor en cada momento tendremos que actuar con un escenario o con otro. Uno de ellos, el primero, es el inmovilismo. Virgencita, déjame como estoy. Todo esto ya lo he oído yo muchas veces. Volveremos a nuestros esquemas clásicos. No toques lo que no se ha roto. Un segundo escenario sería el escenario de la adaptación, un toilettage, un making up. Bien, sí, es cierto, cambian las circunstancias, pues bueno, vamos a adecuarnos a las circunstancias. Yo he intentado trabajar en los últimos meses estos escenarios, este primero y este segundo escenario, desde la perspectiva de la incidencia de la inteligencia artificial, y la verdad es que me han dado resultados muy pobres. Cuando trataba de ver cómo integraba la inteligencia artificial dentro de la del mundo de la propiedad intelectual, pues ninguno de los 2 escenarios me daba resultados. Hay un tercer escenario, que es el escenario disruptivo. No voy a cambiar el sistema, pero lo voy a poner patas arriba, porque la sociedad es nueva. Y por fin hay un cuarto escenario, y ese cuarto escenario es el escenario reinventivo total. Es decir, si hay una nueva sociedad, tendrá que haber un nuevo sistema de propiedad intelectual. ¿Cómo aplicamos todo esto a aspectos, digamos, a nuestros aspectos generales de la propiedad intelectual? Y ya voy yendo hacia el final. Pues a mí me da la sensación de que hay que ser muy radical en los planteamientos. Yo diría, en primer lugar, hay que partir de una visión completamente holística de la propiedad intelectual. Ya no existen herramientas silares, puestas en silo. No, yo es que lo que sé es de derechos de autor. Yo sé de diseños industriales o de indicaciones geográficas, pero no me hable usted de patentes. Yo solo sé de patentes. Yo desde la perspectiva del trabajo con mis clientes, esto ya no sirve. Hoy yo lo que veo son clientes obligados a innovar constantemente. Empresas cuyo único valor son sus intangibles. Y esas empresas utilizan todas las herramientas posibles de propiedad intelectual que tienen a su alcance para competir en el mercado. Yo no tengo ya clientes con problemas concretos. Estos son cosas del siglo XIX o del siglo XX. Estos son, digamos, yo le llamo el sistema de propiedad intelectual represivo. Surge un problema y ahí llega el profesional de propiedad industrial a resolver el problema. De la misma manera que yo le pido a mi mecánico en este momento que no me deje el coche tirado. Yo no quiero que mi mecánico me arregle el coche cuando el coche está tirado en la carretera. Yo quiero que el coche no se me quede tirado. Y desde esta perspectiva es desde la que yo tengo clientes hoy con los que trabajo en el mundo de la estrategia, es decir, de su estrategia, de la estrategia de su empresa que yo tengo que conocer. ¿Para qué? Para identificar los posibles problemas y para mejorar su productividad. O sea, yo quiero ser el mecánico que cuando una vez cada 6 meses
llevas el coche no para que lo arreglen, sino para que identifiquen posibles problemas, sales de ahí y te dicen, Manolito, en 6 meses no vas a tener ningún problema. O haz esto, esto, esto y esto y esto y vamos a mejorar el rendimiento de tu coche. La visión de la propiedad intelectual tiene que ser hoy completamente holística. Segundo lugar, a mí me da la sensación de que la propiedad intelectual entra hoy ya en todos los campos y debe hacerlo de una manera muy humilde, pero en todos los campos. Por supuesto, en todos los campos de las nuevas tecnologías, pero también en el derecho de la competencia, en la política comercial, en las agendas de consumo, en la transición ecológica, en el Internet de las cosas, en las plataformas de crowdfunding, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esta doble perspectiva de hibridación total de la propiedad intelectual y de entrar en campos, de ser mucho más holístico y de entrar en campos donde hasta ahora los profesionales de la propiedad intelectual no nos habríamos atrevido a entrar, a mí me gustaría formular algunas conclusiones, si os parece bien, para que sirvan ya de base para el debate. La primera de ellas es que me da la sensación de que tenemos una tarea ingente por delante los que estamos enamorados de la propiedad intelectual. Desde luego, de ninguna manera se trata de olvidarnos de lo que hemos hecho hasta ahora y hacer tabula rasa, no. Pero hay que aprender a pensar, a dudar y a ser capaces de reorientar el sistema. A mí no me importa ya la propiedad intelectual como tal. Lo que me importa es cómo puede la propiedad intelectual incidir en otras políticas. De tal manera que yo esto lo resumiría otra vez en las 2 H's. Holísticos e hibridadores. Estos son los nuevos profesionales de la propiedad intelectual. Segundo, el sistema de propiedad intelectual está basado en un principio, y el principio es one fits all. ¿Seguro? ¿O habrá que romper la sociedad, la propiedad intelectual en pedazos? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a un principio one fits all does not fit at all? En Europa esto se ha puesto estas semanas clarísimamente de manifiesto cuando hemos llegado a la conclusión de que la transición ecológica y la transformación digital se convierten en ecosistemas que tienen que, a través de los cuales tiene que girar todo. Y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor el mundo de la biotecnología tiene poco que ver con el mundo de la electricidad. Estoy provocando. 3. Y voy a decir otra barbaridad. El éxito del sistema de propiedad intelectual está basado fundamentalmente, tal como lo conocemos, está basado en la multiplicación de los convenios, de los acuerdos internacionales, en la globalización del sistema. Pero esto ha funcionado fenomenal hasta la fecha. El problema es que si yo lo quiero cambiar, o por lo menos me pregunto si debe cambiarse, pues aquí tenemos un obstáculo importante porque todo esto fosiliza ciertamente cualquier posibilidad de cambio. Cuarto, pasamos del reino de los sistemas a lo que yo llamo el reino de los ecosistemas. Ecosistemas digitales, ecosistemas electrónicos, ecosistemas medioambientales. Bien, ecosistemas que, si os dais cuenta, exigen procedimientos acelerados, rapidísimos, muy diferentes de los que estamos acostumbrados y de los que hemos ido procediendo desde el siglo XIX. Entrad bien en el mundo del ecosistema, pero el ecosistema no implica que tú tienes un cliente o una parte del proceso, implica todo el proceso de producción, si queréis, desde el principio hasta el final. Esto estamos en el reino de los ecosistemas. Otra conclusión, y yo creo que ya era la penúltima, si recuerdo bien tenía 6 en la cabeza. Si vamos hacia una sociedad donde el valor está en el intangible, primero yo diría que hemos elegido bien nuestra profesión. Valorar y valorizar los intangibles de nuestros clientes, esto es lo que vamos a hacer. Así que estamos de enhorabuena. Lo que tenemos que hacer es
movernos, pero la profesión y la propiedad intelectual es lo que va a mover la sociedad del futuro. Y por fin, y acabo con esto, yo estoy convencido de que lo que nos falta es coraje. Hay que tener coraje y estar dispuestos a vivir con nuestra sociedad y no a servirse de la sociedad. Uno decía hace poco, y me quedó muy grabado, que hay dos maneras de vivir. Uno puede vivir muriendo, jubilarse a los 30 años y esperar a morirse 30 o 40 años después, o uno puede morir viviendo. Y os aseguro que el que os habla está por morir viviendo y por agotar hasta la última de sus energías viviendo. Y estamos ante una oportunidad maravillosa. Cambio de sociedad, cambio de sistema. Seamos corajudos. Este es mi mensaje para ti. Y ahora ya, si os parece bien, me parece que estuve 30 minutos en lugar de 20, me emocioné. Si os parece bien, me gustaría ya escucharos a vosotros, Beatriz. Muchas gracias. Bueno. Estupendo, estupenda la charla. Acá tenemos todos expresando nuestros aplausos, una cantidad de comentarios, todos decían espectacular, qué plática, bueno, una serie de preguntas también, profesor, saludos también. Sobre todo saludos, sí. Sí, pero saludos de antiguos alumnos. Yo no voy a dejar de leer los saludos de Gabriel y Gabriela, porque fueron compañeros míos de cuando yo hice Bueno, el ya lo creo, magíster les quiero de mucho. Argentina, así Claro, que eso es las tengo muy en el corazón. Fueron una de las primeras parejas del máster. Perdóname ¿sí? que diga, el máster tiene más de 20 parejas, que son matrimonios o parejas, y 0 divorcios. Tremendo. Yo fui al casamiento de ellos a Buenos Aires, además, yo me acuerdo. Pues un beso a Bueno, ellos. bien. Bueno, le voy a comenzar a leer Sí. algún comentario. Por ejemplo, yo venía pensando a medida que estaba comentando todo esto de los cambios, doctor, una de las preguntas que también, cerca de lo que comentaba Graciela Melo, de Colombia, de Secolda, dice, en el nuevo sistema, ¿qué papel le corresponde a los usuarios de la API? Yo, viendo todo esta base siempre se habla de la democratización de todo, ¿no? La masificación y las titularidades, como tanto se ha hablado en los últimos años también, el prosumidor en tantos aspectos, y que en realidad las tecnologías llevan a un acceso también en el protagonismo de la creación, que es un fenómeno diverso en todo esto. Está ligado también con la pregunta de Graciela Melo. Profesor, ¿quisiera decirnos algo? Sí, claro. Y es un tema fenomenal. Gracias, Graciela, muchas gracias. Mira, voy a tratar de ser ahora muy breve, pero muy provocativo. Yo he vivido sobre todo la propiedad intelectual desde la perspectiva del mundo de las patentes, también desde todas las otras. He intentado ser lo más holístico posible, pero esto me permite decir algunas cosas con un cierto conocimiento de causa desde ahí. Y provoco con ello. La propiedad intelectual, sobre todo desde la perspectiva del mundo de las patentes, ha sido el reino de las grandes empresas. Cuando vemos cómo los pequeños usuarios se acercaban a la propiedad intelectual en relación con los grandes usuarios, digamos, pues la proporción era abismal. Y lo tenemos que reconocer. No, yo estoy simplemente poniendo datos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el sistema no estaba pensado para los pequeños. Cuando se enfrenta una startup al mundo de la propiedad intelectual, lo último, o sea, al mundo de salir desaforadamente además al mercado, como tiene que salir una startup, donde cada minuto cuenta, de lo último que se va a ocupar es de la propiedad intelectual. Pues bien, esto va a cambiar, Beatriz y Graciela. Esto va a cambiar. Entramos en una sociedad en la que todo el mundo, hasta el más pequeñito, hasta el usuario más humilde, va a tener en sus intangibles una de sus herramientas fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que es
rutinario lo van a hacer las máquinas. Solamente lo que se puede hacer con la cabeza de momento no lo harán las máquinas. De momento. Lo que quiere decir que vamos a tener que llevar la propiedad intelectual necesariamente a todas las personas, democratizarla, universalizarla. Y esto es un reto porque las estructuras no están preparadas para esto. Me da la sensación. Pongo un ejemplo nada más y acabo, de mi práctica diaria. Cuando yo planteo que tenemos que ir a las pequeñitas empresas, la respuesta que se me da es, pero eso no da dinero. No, pero es que hay que cambiar el esquema probablemente. Bueno, no da dinero ahora, dará a lo mejor después, pero basar nuestro trabajo y basar la aproximación de la propiedad intelectual simplemente en el aprovechamiento por las grandes empresas, a mi modo de ver, es matar la propiedad intelectual y sobre todo es hacer que la propiedad intelectual deje de tener sentido en el mundo cognitivo, donde si yo, por concluir, si yo pasaría un mensaje muy claro, es el mensaje de la democratización de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual va a llegar, tiene que llegar a todo el mundo. Y los esquemas actuales no nos sirven, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Delia Lipsig, que tiene la mano levantada. Delia, abres el micrófono y adelante. Abre el micrófono. Abre el micrófono. Abre el micrófono. No le sale. Abajo, en la parte izquierda, reiniciar audio. No sé si... Todo bien, pero ¿está abierto ya? Sí. Delia, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Les quería decir que cuando uno está esperando que hable Delia Lipsig, se le salta el corazón por dos razones. Una de emoción y la segunda, Delia, de miedo, porque contestar a una pregunta de Delia hay que agarrarse bien a la silla. Así que te escucho. Primero de todo, agradecerte el saludo, retribuírtelo de la misma manera y con el mismo afecto. Hace mucho que no nos veíamos. Una de las ventajas, si puede tener alguna ventaja toda esta situación que vivimos, es que nos podemos volver a ver, y agradecerte mucho tus reflexiones tan bien estructuradas, tan descriptivas y tan provocativas. Y realmente pocas veces uno tiene oportunidad de escuchar reflexiones. Generalmente son descriptivas. Tú lo has hecho, pero tienes, creo, lo único que quiero señalar es que tienes demasiado, para mí, o tienes una aspiración demasiado abarcativa, porque tú has mencionado una cantidad enorme de materias y has dicho entran en la propiedad intelectual. Y concebida de esa manera, la propiedad intelectual, yo no voy a decir que no se pueda abarcar varias materias, ni mucho menos, pero son muy diferentes a mi entender. Y tampoco va a ser para todos. Las bibliotecas están, pero hay países donde no hay bibliotecas. Hay un libro de nuestra común amiga que tú recordarás, Milagro del Corral, claro, que se llama Último Otoño en París, que ella cuenta de una biblioteca en una ciudad africana con un bibliotecario muy celoso que tiene una biblioteca maravillosa que donó una entidad alemana y todos los libros están en alemán y ahí nadie entiende alemán. Así que está de adorno. Quiere decir que es muy difícil que las cosas lleguen, pero lo que pasa es que tú has descrito un mundo que atraviesa todo. Nadie se puede sustraer hoy que trabaje en la tecnología. Es decir, las mismas tecnologías
se van a usar en distintas áreas, pero eso no va a igualar para mí ni la dimensión humana de esas áreas, ni la dimensión jurídica. Por ejemplo, en el derecho de autor, que es donde yo mejor me muevo, hay una dimensión humana que no se puede dejar de tomar en cuenta para nada, que es mucho menos quizás, que es inexistente casi en el derecho marcario. Pero bueno, nada, solamente agradecerte. No quiero hacer una conferencia paralela porque me parece espantoso. Y decirte la alegría que he tenido de verte, de tener contacto contigo y de escucharte. Gracias, Manolo. Muchas gracias, Delia. Me emociona mucho lo que dices. Y tienes razón, claro que sí, siempre tienes razón, Delia. Me gustaría decirte dos cosas nada más, si te parece bien. Referidas las dos a la dimensión humana. Claro que es verdad, pero esa dimensión humana de los derechos de autor, y voy a entrar en un terreno que ahora entro muy de puntillitas porque me estás escuchando, ha estado siempre referida al autor. Es decir, a la novatio. Cuando yo me pongo en la innovatio, es decir, en el nuevo mundo, digamos, cognitivo, la referencia humana ya no está solo en el autor. Probablemente no está ni siquiera fundamentalmente en el autor. Está en el lector, en este caso, si se trata de un libro. Está en la persona que está escuchando. Está en el ciudadano. Está en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Pues que todo el mundo del derecho de autor, que tú conoces 1000 veces mejor que yo, está pensado para proteger al creador. No está pensando necesariamente en que el creador tiene sentido en la medida en que hay acceso a su creación. Si cambiamos el paradigma, y el paradigma ya no está en la creación, sino en el acceso a la creación, resulta que esta dimensión humana cobra otra percepción, otra perspectiva completamente distinta. Lo voy a poner con un ejemplo que es muy burdo, pero es el primero que me llega a la mente, Delia. A mí lo que me interesaba era la vaca. La vaca era Cervantes, Shakespeare, era la vaca. La vaca era el creador, la vaca era Dalí, la vaca era Neruda. Resulta que ahora lo que me interesa es la leche. Claro que mientras la leche solamente me la pueda dar la vaca, a mí me interesa mucho que las vacas sean felices y que cuanto más felices sean las vacas, mejor leche van a producir. Pero no porque la vaca sea el elemento clave. El elemento clave es la leche que me da la vaca. ¿Por qué? Porque esa leche es la que va a alimentar a las personas. La segunda, has hecho referencia a las marcas, has dicho, las marcas no tienen esa vocación personal, claro, naturalmente. Pero si lo miramos ahora otra vez desde la perspectiva de la innovación, resulta que el mundo del derecho de marca, el mundo de las marcas, deja de ser un mundo de diferenciación entre empresas y pasa a ser un mundo de innovación emocional. Las marcas lo que producen son emociones. Y en un mundo en el que la emoción, ya lo dijo Diderot, ¿no?, junto con la razón y con la memoria, constituyen los 3 pilares del ser humano, de pronto las marcas cobran una dimensión extraordinaria, pero por la emoción, no por la diferenciación. Hay otras maneras de diferenciar empresas. Las podemos diferenciar hoy con números, podemos poner criterios de diferenciación, o que Alexa nos diferencie las empresas, o que la máquina nos diga esta empresa se diferencia de esta otra. Para lo que verdaderamente sirve hoy el mundo de las marcas no es para diferenciar empresas, es para producir emoción.
Y entonces el aspecto humano resulta que aparece. Y cada vez aparece más. Y en el mundo de las patentes es igual. Si vamos a la innovación no es solo tecnológica, la innovación no es solo cultural, la innovación no es solo social, la innovación es sobre todo emocional. Y nosotros los seres humanos somos seres emocionales, Delia, y eso las máquinas no nos lo van a poder quitar. Gracias, te quiero. Yo también, y lo que te quiero decir, solo agregar en mi defensa, es que efectivamente las marcas producen emoción. Cuando una señora como yo tiene acceso a una cartera de Louis Vuitton o un par de zapatos de Christian Louboutin, o esa es la emoción para mí, porque evidentemente están en el objeto que distingue esa marca y siempre referenciada a el origen del objeto y siempre a zanjar los problemas de competencia entre productores. Y volvemos siempre un poco para mí a las mismas aspectos. Y te quiero decir que siempre el acceso a la cultura ha estado presente y desde el convenio originario de Berna, el acta originaria en 1886, se han establecido excepciones en favor del público y también de los propios autores, porque hay excepciones que benefician al público y a los autores, como el derecho la excepción de cita. Pero y además está en la Convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc. Cuando yo digo la dimensión humana es porque a ti te interesa la leche, pero la leche te la va a poder producir, parece, pronto, no sé, algún día. La leche no sé porque es líquida, pero he visto en una noticia que una impresora imprime chuletas. Sí, sí. Entonces, y te reproduce el Quijote de otra manera. Sí. Sí, pero el contenido no. Tú encaraste y compartí mucho lo que dijiste sobre la inteligencia artificial y hay cosas en las que es posible. La verdad que no hay límite. Es inútil que tratemos de adivinar los límites. Ya con conocer la realidad y sabernos mover en ella y no creer que el último gadget ya está, ya suple todo, ya está bastante bien. Gracias, Muchas Manolo. gracias. Gracias, Delia. Gracias por estar ahí. Buenos Y días. gracias a Beatriz y a los demás organizadores. Muy bien. Gracias. Pero, por favor, si es un lujo, es un lujo. Beatriz, ¿nos da tiempo algo todavía? Dos preguntas Muy bien. que tengo, porque en realidad hay varias personas han hecho una pregunta orientada hacia lo mismo. Por ejemplo, Tania Núñez y Pablo Bedbright han preguntado algo así como, voy a leer la de Pablo, pero vienen por este camino. Pregunta para el doctor De Santes: en la era de la innovación, ¿cómo queda autor, inventor? ¿Deberán compartir protagonismo con la inteligencia artificial? Bueno, autor, inteligencia artificial, todo este tema han preguntado varios, ¿no? Y después tengo otra pregunta más para leer, y creo que con esto ya podemos redondear porque estamos más o menos llegando a la hora que nos hemos puesto, ¿no? Para terminar este rato IP Time de la semana. Sí, pues voy a ser muy breve. Mira, yo creo que aquí estamos muy lejos todavía de entender por dónde van a ir los tiros. Simplemente. Yo he escuchado muchas veces decir, no, es que la máquina nunca puede ser autor. Bueno, ¿por qué? Porque lo dice el Convenio Europeo de Patentes. O que la máquina nunca puede ser inventor, en este caso, ¿no? Porque lo dice el Convenio Europeo. Bueno, primero, el Convenio Europeo de Patentes no lo dice. Pero segundo, es que nunca nos hemos puesto. A lo mejor
a lo mejor es que hay que cambiar el concepto de autoría. A lo mejor es que si nos vamos al mundo de la innovación y no al mundo de la innovación, es decir, al mundo de la leche y no al mundo de las vacas, pues los conceptos tienen que adquirir una dimensión diferente, Beatriz. Y tenemos que empezar por volver a repensar qué es lo que quiere decir autor y qué es lo que quiere decir inventor. Y a partir de ahí es cuando podremos llegar a conclusiones sobre si las máquinas, en el contexto de la inteligencia artificial, pueden tener autoría o no y pueden ser inventores o no. Este tema, si quieres un día en el IP Time del año que viene, lo volvemos a traer, pero solamente para una horita. Sí. Esto es para una hora de un debate. Pues por eso. Sí. Pero es un tema, desde luego, apasionante, que es el que me entretiene durante los últimos meses. Sí. A mí y a muchos otros, vaya. Sí, ahí es un foro mundial. Fenomenal. Voy a leer una pregunta y después un saludo de la gente que está acá. Ahora leo la pregunta. Hay un comentario de Javier López Guzmán desde Bruselas. Dice que es un placer escucharlo otra vez más a usted, profesor, y claro. Y dice, su análisis del extracto que ha leído de la Fourth Industrial Revolution le inspira una pregunta. ¿Qué está en nuestra mano hacer los profesionales del ámbito para sobrevivir al cambio exponencial y aportar personal y profesionalmente a la sociedad y el derecho? Específicamente, ¿se ha convertido la formación técnica tecnológica en casi más importante que el derecho en sí? Esa es la pregunta. Bueno, tiene que ver con los desafíos de la formación profesional y de cómo desarrollaremos la actividad, ¿no? Muy bien, sí. Vamos a ver, Javier, tú conoces bien al profesor López Tarruella, que es un hijo muy querido, y que ha acabado hace 15 días un máster en inteligencia artificial, pura y dura. Hay que tener valor, ¿eh? Yo no sería capaz. Vamos a ver, yo lo primero que aconsejo a todo el mundo que tenga menos de 40 años y me esté escuchando es que se pongan a programar, por favor, que se pongan a programar, que rompan barreras. Mis clientes en el despacho o mis alumnos en la universidad, lo que me piden es, los clientes, que sea capaz de entender su estrategia y de adelantarles los problemas, es decir, que mi capacidad profesional sea una capacidad preventiva, profiláctica, si quieres, y no represiva, como ha sido hasta ahora. Y mis alumnos, yo a mis alumnos la única aspiración que tengo es poderles hacer dudar. Nuestros alumnos tienen demasiados contenidos. Y esto pues es una lacra, digamos, de nuestros países, que quizás se ha llevado también a América Latina. Les metemos demasiados contenidos en la universidad y en cambio piensan muy poco. Y piensan muy poco porque no les hacemos dudar. Al final la clave está en dudar. Solamente quien duda piensa. Y en ese sentido, a mí me gustaría, Javier, poner por delante un principio al que yo no me puedo sustraer. Vamos a ver. Si en este momento esta nueva sociedad tiene 3 pilares y el pilar número 1 es la interoperabilidad, el pilar número 2 son los estándares abiertos y el pilar número 3 es el acceso a los datos, si esto es así, ¿cómo se compagina esto con un sistema de propiedad intelectual basado en los derechos exclusivos y en el monopolio? A mí que me lo expliquen, porque yo no lo puedo entender. Yo entiendo todo lo que ha pasado en el sistema de propiedad intelectual. Lo que no entiendo es que no seamos capaces de tener el coraje de entender que interoperabilidad, estándares abiertos y acceso a los datos son los 3 pilares de nuestra sociedad. Y el sistema, nuevo o viejo, de propiedad intelectual no puede sustraerse a esto. Tiene que servir a estos 3 principios, acomodarse a estos 3 principios. Y por lo tanto, a lo mejor, habrá que dejar de hablar de derechos exclusivos y de monopolios. Pongo un ejemplo y acabo. Si hablamos de los Standard Essential Patents,
eso ya no son patentes. No hay ningún derecho exclusivo, no hay ningún monopolio. Hay simplemente una regalía obligatoria que además ni siquiera el titular puede controlar. Necesariamente tenemos que ir a mover la propiedad intelectual hacia adecuarla a una sociedad que está regida, insisto una y otra vez, por la interoperabilidad, por los estándares abiertos y por el acceso a los datos. Gracias, Javier. Y para terminar, voy a darle la palabra al profesor Leonel Salazar Reyes Umeta de la Universidad Central de Caracas, en Venezuela. Leonel, adelante. Buenos días, Beatriz, ¿cómo están? Saludos, profesor De Santis. Un placer. Leonel, un placer escucharte otra vez. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Estamos bien. Y saludos a... Preocupados por vosotros, muy preocupados por, Ay, caramba. Muy preocupados por vosotros. Pero también estamos preocupados aquí bastante. Y saludos a mi querida Delia de Lipsy, que la veo allí también, que conversó bastante bien. Siempre es un placer escuchar a Delia. Yo sinceramente me siento muy orgulloso de haber participado en su conferencia porque yo soy un amante de la teoría de la innovación. Y cuando lo estaba escuchando usted, recordé al viejo economista austríaco Joseph Schumpeter. Y precisamente cuando usted logró tan claramente diferenciar entre la novación y la innovación, definitivamente no perdí mi tiempo estudiando al señor Schumpeter. Y usted me ha confirmado hoy con sus sabias palabras que hay una cosa que es importantísima. Saber que la innovación es llevar la creación al mercado. Y allí hay otro factor importantísimo que se lo decía a mis alumnos estos días, que es el consumidor. Y el consumidor es el que va a producir la emoción de que tanto nos hablaba de ella con sus carteras. Porque sin el consumidor no hay innovación. Y sin emoción ni innovación no hay innovación. Entonces, es una maravilla su charla de hoy en la mañana. Pues, he refrescado todos esos viejos conceptos y sinceramente amo más a la propiedad intelectual que a ambas. Muchas gracias, doctor De Santis. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel. Muy bien. Bueno, tenemos que terminar porque esta es una actividad de 1 hora. Nosotros agradecidísimos, en primer lugar al profesor De Santis, agradecidísimos a todos los que nos acompañaron en la actividad de este viernes. La verdad, un dorado de honor, un orgullo que haya aceptado nuestra invitación. Estamos grabando, así que la vamos a poder escuchar muchas veces No, para entender y entender. Todo, eso es martillo pilón. Martillo pilón. Bueno, el próximo viernes seguimos, vamos a estar escuchando a Marco Alemán sobre los temas de patentes COVID con estos nuevos desafíos también, así que de alguna forma hoy cuando mencionaba estos cambios también seguimos en esta línea y ya tenemos pronta nuestra agenda de agosto. Vamos a escuchar a Delia, que también para septiembre nos aceptó la invitación, así que seguimos en esta línea. Bien, nos saludamos ahora, seguimos adelante y seguimos en la cabeza con todo esto. Profesor, un beso grande. Muchas gracias, Beatriz, os quiero, he sido muy feliz. Gracias Vamos por arriba. haber estado Saludos esta horita a todos. con nosotros. Gracias, chao. Muchas gracias. Buenos días a todos y buen fin de semana. Gracias. Igualmente.